Hola, ¿qué tal? Soy Helen Elizabeth Morales Miranda, docente del Grupo Atlas, y el día de hoy vamos a continuar con las clases de bioquímica del segmento de ácidos nucleicos, hablando sobre el metabolismo de las purinas y las pirimidinas. Bien, nosotros a lo largo del segmento hemos visto lo que son las purinas y las pirimidinas, ¿no? Son las bases nitrogenadas que van a componer lo que es la unidad básica para la formación de los ácidos nucleicos y también van a formar los nucleótidos no nucleicos, ¿no? Como por ejemplo el ATP, el AMP cíclico, el NAD, el FAT, ¿verdad? Entonces, estas moléculas van a ser lo que se trata de las purinas, la adenina y la guanina, y en lo que se trata de las pirimidinas, la citosina, la timina y el uracilo. Lo que ustedes ven en la imagen va a ser la estructura química de cada uno de ellos, que es necesario que puedan tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver cómo nuestro cuerpo va a sintetizar cada una de estas bases nitrogenadas. Nosotros sabemos que estas bases nitrogenadas se van a encontrar unidas a una pentosa, ¿verdad? Y al estar unida a esa pentosa van a estar unidas mediante un enlace que se llama el enlace glucosídico. Y esta pentosa, a su vez, cuando se une con un fósforo en su carbono 5, se le va a llamar nucleótido. Ahora, nosotros vamos a sintetizar estos tipos de bases nitrogenadas, pero nosotros también vamos a consumirlos en la dieta, es decir, cuando consumimos, por ejemplo, una carne o vegetales, nosotros sabemos que esas son células, ¿no? Y tales como células van a tener un núcleo, y en su núcleo van a tener también los ácidos nucleicos y por ende van a tener los nucleótidos. Entonces nosotros lo vamos a digerir también en el intestino y vamos a formar mononucleótidos. Bueno, no formar, sino, bueno, se va a degradar hacia mononucleótidos y van a ser absorbidos o convertidos en lo que son las bases de purina y pirimidina. Las bases de purina se oxidan a ácido úrico, el cual puede ser absorbido y excretado en la orina. Ya, entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta eso también. Sin embargo, como yo les dije, nosotros lo vamos a poder sintetizar. O sea, las purinas y las pirimidinas van a ser en realidad innecesarias en la dieta, por lo que nosotros vamos a sintetizarlo mediante a partir de intermediarios anfibólicos, ya que vamos a verlo ahora a lo largo de la clase. Estas son las purinas. Entonces, el metabolismo, vamos a ver dos. Vamos a ver dos formas de formar las purinas o las pirimidinas, ¿no? La vamos a hacer por la vía de novo, es decir, formar una nueva base nitrogenada a partir de intermediarios, y las rutas de recuperación en la que yo voy a tener ya formada mi base nitrogenada, pero voy a recuperarla de algún modo, que lo vamos a ver. Luego tenemos los precursores, es decir, de quiénes son los precursores, es decir, de dónde voy a sacar los componentes, es decir, por ejemplo, este nitrógeno, el carbono, ¿verdad? Nosotros hemos visto que las bases nitrogenadas están compuestas por nitrógenos, por carbono, por oxígeno. Entonces, ¿quién me va a dar esos átomos? Entonces, vamos a tener a los precursores, que es el aspartato, que va a ser la glicina y que va a ser la glutamina. Ya, entonces, tenemos que recordar eso. Y ahora, como dice acá, las reservas celulares de los nucleótidos es del 1% de requerido para la síntesis en realidad del ADN.
esas reservas de nucleótidos, como dice en la diapositiva, solo va a ser el 1%. ¿Por qué? Porque lo demás nosotros lo vamos a sintetizar nuevamente. ¿Ya? Entonces, acá tenemos cuáles son las púricas, ¿verdad? La adenina y la guanina, y las pirimídicas, que es la citosina, la timina y el uracilo. Ahora vamos a tener otras bases nitrogenadas, solamente que no se les va a ver, por ejemplo, en la formación de los ácidos nucleicos, porque en realidad van a nacer a partir del catabolismo de las bases púricas o a partir de la síntesis de las bases pirimidínicas. Por ejemplo, en el catabolismo de las bases púricas vamos a observar que se encuentran la hipoxantina, la xantina, y también va a ser considerado el ácido úrico como último catabolito excretado por la orina. Luego vamos a tener en lo que son las síntesis de las bases pirimidínicas el ácido orótico, ¿ya? Nosotros tenemos que tener en cuenta algo, que van a existir mecanismos de retroalimentación que van a regular y coordinar de modo muy riguroso la biosíntesis de purinas y pirimidinas. Ahora, dichos mecanismos van a asegurar la producción de estos en cantidades y en tiempos adecuados para nuestras demandas fisiológicas. Ahora, nosotros, si también a lo largo de la clase vamos a ver algunas enfermedades genéticas que van a ocasionar el metabolismo de las purinas, por ejemplo, la gota, el síndrome de Lesch-Nyhan, la deficiencia de enosindesaminasas y la deficiencia de los nucleósidos de purina fosforilasa. Entonces, nosotros vamos a ver también patologías al tener un tipo de alteración en el metabolismo de este tipo de bases nitrogenadas. Bien, entonces, ¿cuáles van a ser las funciones de esos nucleótidos, verdad? Nosotros hemos visto a lo largo del segmento que va a ser la formación de ADN y de ARN, ¿verdad? También va a ser utilizado para formar moléculas de alta energía como el ATP, el GTP, el UTP. Luego también para formar segundos mensajeros, tal como el AMP cíclico, el GMP cíclico. Y también va a formar parte de algunas coenzimas como la nicotina adenina dinucleótido, conocido como el NAD, o la flavin adenina dinucleótido, conocido como FAT. Luego también va a ser intermediario de alta energía en el metabolismo de los carbohidratos y en la síntesis de los lípidos. Entonces, en donde nosotros hemos podido utilizar, ¿verdad?, el uridindifosfato de glucosa y también en la uridindifosfato de galactosa. Bien, entonces, hablando acerca de la digestión de los ácidos nucleicos, nosotros vamos a ingerirlos, ¿verdad? Los vamos a ingerir mediante los alimentos que van a contener células, ¿no? Y esas células, como les dije, van a estar compuestas por ácidos nucleicos en su núcleo. Entonces, vamos a tener a las nucleoproteínas. Esas nucleoproteínas van a ser degradadas por las enzimas proteolíticas pancreáticas, los cuales me van a dar los ácidos nucleicos. Luego se van a transformar en ribonucleases y desoxirribonucleases. Luego en mononucleótidos, y esas, o sea, mediante las enzimas ribonucleases y desoxirribonucleases se transforman en mononucleótidos, y mediante las enzimas que se van a llamar las nucleotidasas y las fosfatasas se van a transformar en los nucleósidos. Ya, los nucleósidos que van a estar conformados simplemente por una base nitrogenada y por un azúcar pentosa, ¿verdad? Entonces vamos a ver que se van a poder absorber, o si no, mediante otra enzima que va a ser la fosforilasa intestinal, vamos a formar, ¿no?, bases púricas, o vamos a catabolizarlas, mejor dicho, en bases púricas y pirimídicas, ¿ya? Entonces, es así como estas se pueden catalizar casi totalmente sin poder utilizarlas.
Ahora, cuando nosotros formamos o tenemos lo que es la biosíntesis de los nucleótidos, por ejemplo, en este caso vamos a hablar del nucleótido de purina, ¿ya? Vamos a tener en cuenta, ¿no?, que cuando yo sintetizo tanto purina o pirimidina, se van a sintetizar in vivo, de nuevo, en cantidades muy consistentes que tienden a tratar de salvaguardar lo que son las necesidades fisiológicas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener mecanismos intracelulares que van a detectar y regular la reserva de los trifosfatos de nucleótidos, ¿no?, y que van a surgir durante el desarrollo o la regeneración del tejido cuando las células se dividen con rapidez. Entonces, tenemos 3 procesos que van a contribuir a la biosíntesis de nucleótidos de purina. Primero vamos a tener en orden de mayor a menor importancia. Primero va a ser la síntesis de intermediarios anfibólicos, síntesis de novo. Luego vamos a ver cómo se van a dar la fosforilación de las purinas y luego cómo se va a dar la fosforilación de los nucleósidos de purinas. Bien, entonces vamos a ver cómo se da primero, antes de ver cómo se va a formar cada base nitrogenada. Entonces, nosotros acá tenemos una pentosa, ¿verdad? Acá tenemos una pentosa y tenemos su ácido fosfórico, ¿verdad? Acá, como nosotros vemos en el carbono 2 de esta pentosa, va a tener un grupo de hidroxilo, entonces la vamos a catalogar como una ribosa. Y como en su carbono 5 va a tener un grupo fosfato, la vamos a catalogar como ribosa 5-fosfato, ¿verdad? Ahora, vamos a tener una enzima que se llama fosforibosil pirofosfato sintetasa. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es fosforilar a esta ribosa 5-fosfato. O sea, ¿para qué? Vamos a dibujar. Ustedes se acuerdan que nosotros tenemos nuestro nucleótido, nuestra base nitrogenada, ¿verdad? Nuestra base nitrogenada, acá una pirimidínica primero. Ya. No importa ahorita si es pirimidínica o púrica. Lo importante es que me puedan entender esta partecita de acá. Esto, ¿se acuerdan? Esta base nitrogenada estaba unido a su azúcar pentosa, ¿verdad? A su azúcar pentosa. Y ese azúcar pentosa va a estar unido a su fosfato, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que vamos a formar es esto, la base nitrogenada, ¿ya? Pero esta base nitrogenada tiene que estar unido a una pentosa y a su vez a su fósforo para formar, ¿qué cosa? Un nucleótido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar esto de acá, ¿ya? Activamos esto, la ribosa 5-fosfato, para que al final pueda unirse a su respectiva base nitrogenada, ya sea la púrica o sea una pirimidínica. Entonces, nosotros vamos a tener esta ribosa 5-fosfato que se ha activado, y ¿cómo se va a activar? Cuando este ATP le va a donar 2 fósforos y se va a convertir en AMP, y estos 2 fósforos se van a unir acá en el carbono 1 de la pentosa, y entonces vamos a tener las 5-fosforibosil 1-pirofosfato, que va a ser el precursor de la síntesis de las bases. Ahora lo vamos a observar. Entonces, esto tenemos que tener en cuenta. Esta molécula, la 5-fosforibosil 1-pirofosfato. Bien, entonces ahora para formar la glicina, para formar la purina, nosotros vamos a tener en cuenta
varios tipos de intermediarios, ¿ya? ¿Se acuerdan que les dije del aspartato, del glutamato, de la glicina? Entonces es acá cuando lo vamos a utilizar. Miren, nosotros tenemos nuestra purina, ¿verdad? Nuestra purina va a tener acá un nitrógeno, 2 nitrógenos, 3 nitrógenos, 4 nitrógenos, ¿ya? Lo que son los carbonos va a tener 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, ¿no? Para formar lo que es la purina, ¿verdad? Entonces esta purina, bueno, también va a tener dobles enlaces, pero esto es lo que ahorita en realidad no me importa mucho. Me importa saber quiénes son los que van a donar los intermediarios para cada átomo, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, que va a ser el número 1, ¿quién lo va a donar? El nitrógeno de la amina de aspartato me va a donar un nitrógeno y ese nitrógeno va a ir hacia acá para ser donado para mi purina. Luego el carbono, que es el carbono 2, va a ser donado por lo que se llama el formato. ¿Qué es el formato? Es el formil tetrahidrofólico o el folato, la vitamina B9. Ese es el formato, la vitamina B9, que se encuentra activada, el ácido tetrahidrofólico. Luego vamos a tener este nitrógeno de acá, que va a estar formada gracias a la donación de un nitrógeno de la glutamina, ¿ya? Gracias a la glutamina. Luego vamos a tener este carbono de acá, ¿ya? Y este carbono de acá y este nitrógeno de acá. Estos tres de acá van a estar formados por la glicina. O sea, la glicina va a donar 2 carbonos y un nitrógeno. Luego vamos a tener este carbono de acá, que también va a ser formado por la vitamina B9, ¿ya? El ácido tetrahidrofólico, es decir, un folato, se encuentra activado. Bien, entonces, y por último el nitrógeno que se encuentra acá también va a ser donado gracias a la glutamina, ¿ya? Gracias a la glutamina. Entonces, esas son en realidad las reacciones que nosotros vamos a tener para la formación de lo que son las purinas, ¿ya? Las purinas. Bien. Vamos a ver. Entonces, acá vamos a tener... ¿Se acuerdan que yo les dije al inicio de la clase que vamos a tener 2 vías? Las vías, la síntesis de novo y la síntesis de recuperación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre lamentablemente con la síntesis de novo? En la síntesis de novo, lo que yo voy a tener es que su costo energético va a ser muy alto. O sea, voy a utilizar mayor cantidad de energía para formar una base nitrogenada. En cambio, la síntesis de recuperación va a tener un costo energético bajo, ¿ya? Va a tener un costo energético más bajo. O sea, es decir, en la conversión de las purinas, sus ribonucleótidos, es decir, lo que está conformado por una ribosa, perdón, nucleósidos, una ribosa y solamente su base nitrogenada, y también cuando tenemos una desoxirribonucleósidos, o sea, cuando está formada por una pentosa del tipo desoxirribosa con su base nitrogenada, cuando se convierte en mononucleótidos, intervienen en las reacciones que se van a denominar reacciones de rescate, que requieren mucha menos energía, ya mucho menos energía que la síntesis de novo, ya. Entonces, lo que vamos a necesitar simplemente en esas reacciones de rescate va a ser la fosforilación mediante la fosforibosil pirofosfato de una purina libre, y entonces vamos a formar el 5 mononucleótido de purina, y eso va a ser el mecanismo más importante para la vía de rescate, ya que lo vamos a ver más adelante un poco más detalladamente.
Bien, entonces en la biosíntesis de purina, como les dije, ¿verdad? Nosotros vamos a tener esta conformación, ¿ya? Esta conformación, es decir, el aspartato va a donar su nitrógeno 1, el tetrafolato va a donar el carbono 2 como el carbono 8, el CO2 va a dar, ¿no? El CO2 respiratorio me va a donar el carbono 6, esto me va a estar donado por la glicina, y el nitrógeno 3 y con el nitrógeno 9 me va a estar formado, me van a estar formado por unas donaciones que me va a hacer la glutamina. Ya, entonces todo esto que se encuentra acá, cuando tenemos una biosíntesis de novo, ya, lo primero que vamos a sintetizar va a ser monofosfato de iosina, ya. Ahora, ustedes se acuerdan que yo les dije en la clase cuando hablábamos de los nucleótidos en la primera clase, que esta es una purina. Las purinas van a estar unidos a su ribosa, ¿verdad? En el carbono, en el nitrógeno 9 de la base púrica, ¿verdad? Van a estar unidos en el carbono 1, pero el nitrógeno 9, ¿verdad? Entonces esta ribosa fosfato es la pentosa, ¿verdad? Esta es la pentosa que está ya unida a su base nitrogenada. Entonces acá vamos a tener esto como está con su ribosa fosfato, entonces esto de acá, el primer nucleótido de purina que se va a formar se va a llamar monofosfato de inosina, ¿ya? Eso va a ser el primero. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir después? Entonces, esto es un resumen de lo que les he estado diciendo, ¿no? Cómo se van a ir formando los pasos, ¿no? Entonces, o sea, estos pasos que están acá son los pasos de acá que les he mencionado, ¿no? Quienes van a donar los átomos. Y luego formamos el monofosfato de inosina, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener que el monofosfato de inosina va a ser un intermediario. También se llama ácido inosínico, ya es lo mismo. Entonces, nosotros no tenemos en nuestros nucleótidos, en nuestros ácidos nucleicos, ácido inosínico, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es, por ejemplo, adenina, o tenemos guanina, o tenemos citosina. Entonces, ¿qué hacer? Tenemos que formar este tipo de nucleótido, ¿no? Este tipo de nucleótido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? A partir de le vamos a agregar a este ácido inosínico un aspartato. Este aspartato va a ser donado y mediante también un proceso de gasto de energía, o sea, el GTP va a donar su fosfato, me va a hacer llegar el ácido adenilosuccínico, ¿ya? Este ácido adenilosuccínico es el que me va a dar la formación de este compuesto que está acá, que se va a llamar ácido adenílico, o también conocido como el AMP, ¿ya? El AMP. Entonces, ¿cuál va a ser la enzima que voy a utilizar acá? Acá hay una enzima que se llama la adenilsuccinato sintetasa, ¿ya? Adenilsuccinato sintetasa. Esta es la enzima, ¿ya? Y en la parte de acá, de ácido adenilosuccínico a ácido adenílico, la otra enzima va a ser la adenilsuccinasa. O sea, de acá a acá también utilizamos otra enzimita que se va a llamar adenilsuccinasa. ¿Ya? No confundir. Esta es la adenilosuccinato sintasa y esta es la adenilsuccinasa. ¿Ya? Bien. Entonces, miren lo que vamos a utilizar. El intermediario que se va a utilizar va a ser el GTP. Ya, el GTP. Luego vamos a tener también la síntesis de GMP. O sea, ya formamos AMP, ¿verdad? Adenín monofosfato. Y luego
yo quiero formar también guanil monofosfato, o llamado también ácido guanílico. Entonces, ¿qué intermediario voy a utilizar? Voy a utilizar también mi ácido inosínico, pero voy a también utilizar el NAD. Miren cómo se encuentra acá. Voy a utilizar NAD, ¿ya? Entonces, este NAD me va a donar hidrógenos, ¿ya? Perdón, me va a sacar hidrógenos, me saca hidrógenos mediante una enzimita. Una enzima que se va a llamar la monofosfato de inosina deshidrogenasa. ¿Ya? Monofosfato de inosina deshidrogenasa. Y ese monofosfato de inosina deshidrogenasa me va a formar ácido santílico. Ya, ácido santílico, o también llamado monofosfato de santosina. ¿Ya? Entonces, o también se va a simplificar como XMP, monofosfato de santosina. Y este monofosfato de santosina, luego voy a utilizar una glutamina. La glutamina que me va a donar nitrógenos y me va a formar lo que es o sea, me dona su glutamina, me dona un nitrógeno y se va como glutamato, ¿verdad? Y ya no voy a utilizar acá GTP, sino lo que voy a utilizar va a ser ATP. Ya, el ATP también va a participar. El ATP me va a donar un fósforo. Ya me va a donar su fosforito para la activación, en realidad, ya, para activarlo. Ya, y entonces, al donarme su nitrógeno, ya, nosotros vamos a tener nuestra base nitrogenada. Nosotros vamos a tener algo así, no me sale muy bien, ya, pero es algo más o menos así. En la parte de acá, en este carbono, va a estar unido al oxígeno lo que es el ácido, un enlace doble, un grupo cetona, el ácido santílico. Entonces, cuando la glutamina me dona el nitrógeno, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros vamos a tener algo así, ¿no? Algo así. Disculpen el pulso. Y en la parte de acá, en vez de este oxígeno que está acá, que es el grupo cetona, vamos a tener este nitrógeno que nos ha donado, ¿no? Y este nitrógeno va a ser NH2, o sea, su grupo amina. ¿Y quién tiene este NH2? Va a tener esta guanina, ¿no? Que en este caso va a ser monofosfato de guanosina, ¿ya? O ácido guanílico también. Bien, entonces nosotros ya vimos cómo se está formando las purinas. Entonces, estas va a ser la biosíntesis de los nucleótidos de purina, la síntesis de novo. ¿Se acuerdan que les dije la síntesis de novo que va a tener mayor gasto energético que las vías de recuperación? Pues es así. Nosotros vamos a tener esta síntesis de novo porque vamos a utilizar 7 ATPs. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en los pasos que hemos formado, por ejemplo, acá en el segundo paso, ya en algunos pasos más, entonces vamos a utilizar lo que es energía, ya, ya. Entonces, en el segundo paso utilizamos un ATP. En el tercer paso utilizamos otro ATP. En el quinto paso también utilizamos otro ATP. Y en el séptimo paso también utilizamos otro ATP. Y para sintetizar AMP, creo que no se ve bien en el video, pero acá dice, al sintetizar AMP o GMP, como hemos visto acá, ¿verdad? Vamos a utilizar, ¿verdad? Para sintetizar esto, o para sintetizar esto de acá, vamos a utilizar también ya sea GTP o ya sea ATP, ¿ya? Entonces vamos a utilizar también otra molécula de ATP, que creo que en el video no se puede observar bien. Ya. Ahora, entonces esto sumado, 2, 3, 4, 5, y más la síntesis. ¿Se acuerdan cuando sintetizamos el fosforibosilpirofosfato? ¿Se acuerdan al inicio? Ese fosforibosilpirofosfato que se va a unir luego a la base nitrogenada. Esto me va a dar un gasto de 2 ATPs. Entonces 5 más 2 me va a sumar 7 ATPs como gasto energético. Luego
Entonces, en cambio, cuando nosotros hacemos solo la vía de recuperación, solo voy a usar 2 ATPs de la síntesis del fosforibosil pirofosfato. Es decir, yo ya voy a tener mi base nitrogenada formada, ¿ya? Yo ya voy a tener la base nitrogenada, por eso se llama vía de recuperación, porque yo voy a tener mi base nitrogenada formada, ¿ya? Y solamente lo que vamos a hacer es que la pentosa, la pentosa se active, es decir, esta pentosa que está unida a su fosfato, o sea, la ribosa 5-fosfato, se active. ¿Y cómo se va a activar? Al unirse con fósforo, ¿verdad? Con fósforo. Entonces, esto, en el momento de la vía de recuperación, nosotros ya tenemos nuestra base nitrogenada, ¿verdad? Tenemos nuestra base nitrogenada. Y entonces, al ya tener nuestra base nitrogenada, nosotros lo que vamos a hacer es simplemente unirla a su ribosa, ¿ya? Entonces lo unimos a la ribosa. Vamos a ver esta parte de acá. Este es el que se va a unir a esto de acá. Entonces esto se va a perder, pero se va a unir esto de acá, ¿ya? Entonces, esto es en realidad lo que es la vía de recuperación. Ya la vía de recuperación, simplemente vamos a formar esta parte de acá. Entonces, cuando se forma por fosforibosil pirofosfato, solamente gastamos 2 ATPs. Y entonces, el 90% de las purinas libres son recuperadas o recicladas, porque como pueden ustedes observar, se gasta gran cantidad de ATP, y eso es lo que no se desea, ¿verdad? Entonces vamos a tener las vías de recuperación, ¿verdad? En que la guanina se une a la fosforibosil pirofosfato, o sea, la base nitrogenada se une ya a su fosforibosil pirofosfato, ¿ya? Y entonces me va a dar lo que son la guanosina monofosfato, ¿no? La guanosina monofosfato, ¿no? Como se ve en el dibujo, en la diapositiva. Luego vamos a tener también la hipoxantina, que se va a recuperar también solamente uniéndose a su fosforibosil pirofosfato, y me va a producir monofosfato de inosina. Igual la adenosina se va a unir a su pirofosfato, a su fosforibosil pirofosfato, y me va a formar ATP. Para que se produzcan estos, vamos a necesitar de enzimas, como se observa acá, ¿ya? Estas enzimas. Ahora, vamos a necesitar la enzima que se va a llamar primero la de acá, la adenosina fosforibosil transferasa, ¿ya? Para formar esta moleculita de acá, ¿ya? O sea, esto utiliza esta enzima, que es la adenosina fosforibosil transferasa, para formar AMP. Pero también vamos a tener otra enzima que va a ser la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, la cual me va a dar las dos reacciones, ¿ya? Tanto la hipoxantina como la guanina va a hacer uso de tanto la hipoxantina como la guanina van a hacer uso de esta enzima, ¿ya? De esta enzima. ¿Para qué? Para formar GMP, o a la vez para formar IMP, ¿ya? Entonces así es como se va a dar la vía de recuperación. Simplemente yo ya tengo mi base nitrogenada lista y solamente le agrego su fosforibosil pirofosfato, ya, utilizando estas enzimas. Bien, entonces nosotros hablábamos al inicio de las enfermedades genéticas, de cuando tenemos una alteración en el metabolismo de los nucleótidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas enfermedades genéticas, en este caso de los nucleótidos de purina? El primero va a ser el síndrome de Lesch-Nyhan. Este síndrome de Lesch-Nyhan
va a ser una enfermedad hereditaria que se va a incluir dentro de los grupos de los que es errores congénitos del metabolismo de las purinas. Entonces va a ser en realidad un poco común, ya no va a ser muy común, pero a pesar de que se va a considerar una enfermedad rara, entonces los que tienen esta afección van a tener la ausencia de una enzima, que es la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa. Entonces, ¿cuál era esa hipoxantina guanina fosforibosil transferasa? Esta que está acá. Esta que está acá. O sea, miren, esta me va a dar, esta enzimita me va a ser muy útil para la vía de recuperación al formar guanosin monofosfato y IMP también, ¿no? Monofosfato de inosina. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Nosotros esta enzima no la vamos a, bueno, las personas que tienen esta enfermedad de Lesch-Nyhan no lo van a tener. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Miren, si nosotros tenemos una deficiencia de esta enzima, entonces nosotros vamos a aumentar en realidad la formación de fosforibosil pirofosfato para también aumentar la síntesis de novo, ¿ya? ¿Por qué? Porque aumentamos esto se va a encontrar alto. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a utilizarlo. ¿Se acuerdan que les dije? La vía de recuperación es su base nitrogenada más, ¿verdad? Su base nitrogenada púrica más su PRPP, ya, su PRPP, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso les dije que era, ¿verdad? Entonces, si no tengo esto, esta base nitrogenada, se va a acumular esto. El PRPP de acá se acumula. Y entonces, nosotros vamos a tener una disminución de qué compuestos. ¿Se acuerdan qué compuestos me van a dar? Me va a dar gracias a esta enzima, esta, ¿verdad? El monofosfato de inosina y el aguanosin monofosfato. Entonces, como voy a tener una disminución de este tipo de nucleótidos, lo que voy a hacer es la síntesis de novo. Aumento la síntesis de novo, entonces comienzo a formar las bases nitrogenadas que me faltan, es decir, guanina, imidazol, monofosfato y guanosina monofosfato. Pero al comenzar yo la síntesis de novo, también voy a aumentar lo que es el catabolismo de las purinas. Es decir, si yo formo 100, también voy a catabolizar 100. Y eso, el catabolismo de los ácidos de las purinas, me va a dar la formación de ácido úrico y entonces yo voy a tener hiperuricemia, o sea, va a aumentar mi ácido úrico en la sangre. Ese es el problema de las personas que tienen Lesch-Nyhan. Entonces, estas personas con Lesch-Nyhan lo que van a tener es síntomas neurológicos, como por ejemplo espasticidad, como por ejemplo retardo mental, como por ejemplo esas personas son las que empiezan a cortarse solitos, ¿no? La automutilación. Y como van a tener estos uratos monosódicos, también llamados ácido úrico, estos ácido úrico lo que va a formar son cálculos de ácido úrico en el riñón. Entonces las personas van a morir por falla renal por estos depósitos de urato monosódico. Luego también tenemos la formación de difosfatos y de trifosfatos, ¿no? Nosotros vamos a tener estos como son los monofosfatos, ¿no? Lo que hemos formado, pero si yo quiero formar difosfatos y trifosfatos, ¿qué es lo que hago? Le agrego un trifosfato, ¿verdad? Y este trifosfato me va a añadir un fósforo. Entonces, al añadirme un fósforo a mi GMP, voy a tener GDP, ¿verdad? Y este ATP se transforma en ADP, ¿verdad? Y esto, si tengo GDP y quiero transformarlo en GTP, otra vez utilizo otro ATP y le dono un fosforito de acá y me forma GTP. Y esto sale como ADP, ¿verdad? Entonces es lo mismo para cualquier tipo de base nitrogenada, en este caso, por ejemplo, la monofosfato de adenosina, que también le agrego un fósforo de acá y me va a dar el ADP, ¿ya? Entonces eso tenerlos en cuenta. Entonces tenemos, ¿se acuerdan los primeros pasos y todo eso? Pero ahora lo que vamos a realizar es el catabolismo de las bases púricas. Entonces, ¿cómo yo
catabolizo las bases púricas para lo que me va a dar la formación del ácido úrico. Nosotros vamos a tener acá nuestra adenosina que ha sido formada, ¿verdad? Nuestra adenosina que ha sido formada, y también tenemos nuestra acá vamos a tener solamente la adenosina, ¿ya? Después vamos a ver lo demás. Entonces, la adenosina, ¿por qué llamamos adenosina? Porque solamente está formada por una pentosa y está formada por su base nitrogenada, ¿verdad? Entonces, esto es una nucleósido, ¿verdad? Entonces, se llama adenosina. Entonces, vamos a tener una enzimita que se llama la de adenosina desaminasa, ya, la adenosina desaminasa, la cual me va a me va a hacer uso de lo que es el agua, ya, el agua. Entonces, lo que va a hacer el agua es sacarme una molécula de NH3, ya, una molécula de NH3 o de llamado también amoníaco, ¿verdad? Entonces, acá por ejemplo ya comenzó, ¿verdad? Este NH2 que tenía la adenosina ha sido retirada y ha sido reemplazada por una molécula de oxígeno. Y al ser reemplazada por una molécula de oxígeno cambia su nombre a inosina, ¿ya? A inosina. Luego, el segundo paso va a ser transformar esa inosina a hipoxantina. ¿Y cómo lo voy a realizar? Mediante una fosforilación. Ya, yo voy a ingresar este fosfato, ya, y voy a hacer que la ribosa, ¿se acuerdan que acá estaba unido a su ribosa, ¿verdad? Estaba unido a su ribosa. Esta ribosa se una a su fosfato, ya, ingresa el fosfato, se una a su fosfato y se rompa. Y solamente me quede esto de acá, que es la hipoxantina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que me va a hacer el fósforo, ¿ya? Luego vamos a tener que esta hipoxantina vamos a utilizar una enzima que se llama la xantina oxidasa, la cual esta xantina oxidasa me va a hacer uso de agua y oxígeno, en la cual se van a transformar en peróxido de hidrógeno y me va a dar la pronta formación de lo que es la xantina. Ya, esto de acá va a ser la xantina. Ya. Entonces, esta xantina que está acá, y hay que recordarlo, esta xantina que está acá es el intermediario directo del ácido úrico, ya, del ácido úrico. Y lo vamos a ver ahora, pero primero vamos a ver cómo es el catabolismo de las bases de la guanosina. Y este catabolismo de la guanosina también me tiene que llevar a formar xantina, ¿ya? Por eso lo vamos a dejar como un stop ahí, ¿ya? Entonces, tenemos la guanosina que va a estar formada por su guanina, ¿verdad? Y su ribosa. Entonces, vamos a necesitar una enzima que se llama, vamos a utilizar un fósforo, ¿ya? Un fósforo, el cual, gracias a una fosforilasa, ¿ya? Gracias a esta enzima, va a unirse. O sea, esta ribosa, ¿se acuerdan que les dije? Se va a unir a su fosforito y al unirse a su fosforito se va a partir. Se va. Entonces, me va a quedar solamente la guanina, ¿verdad? La base nitrogenada, porque ya no va a tener su grupo ribosa. Bien. Y luego esta guanina, mediante una enzima que se llama la guanasa, esta guanasa me va a sacar el NH3, ya, el amonio, de lo que es su base nitrogenada y me va a formar la xantina. La xantina se caracteriza por tener acá una cetona, ya, esta cetona. Y entonces ya tengo mi xantina. ¿Y qué les dije que era la xantina? El intermediario directo del ácido úrico. Entonces, así como la xantina que ha sido formada gracias al metabolismo de la AMP, ¿verdad? Del AMP, o de la adenosina, mejor dicho, de la adenosina o de la guanosina,
ya me va a dar santina. Y esta santina, mediante otra enzima que se va a llamar otra vez la santina oxidasa, me va a dar la formación de ácido úrico, y este ácido úrico lo voy a excretar en la orina. Ya, entonces ahí es donde termina lo que es el metabolismo de las purinas, tanto su síntesis y su catabolismo. Entonces, ahora vamos a ver la biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina. Tenemos las dos vías, la síntesis de novo también y la de recuperación. La va a ser lo mismo, la de novo va a tener un costo energético alto y la de recuperación un costo energético bajo. Entonces, en la formación de la pirimidina, nosotros vamos a utilizar ahora intermediarios, que va a ser, por ejemplo, la glutamina. También vamos a utilizar el CO2, ¿ya? El CO2, también vamos a utilizar el ácido aspartico. Pero como ustedes se pueden dar cuenta en el dibujito que les estoy mostrando ahí, entonces esta molécula de lo que es la pirimidina va a ser más cortita, ¿verdad? Entonces va a necesitar menos intermediarios. Entonces, al utilizar menos intermediarios, miren cómo el carbono, ya el carbono que se encuentra acá, el carbono 4, el carbono 5, el carbono 6, el nitrógeno 1 van a ser formados de uno solo, del ácido aspartico. O sea, esta molécula de ácido aspartico es el que va a donar cada uno de estos. Y luego la glutamina y el CO2 se van a combinar hacia la formación de carbamilo, y me van a donar el nitrógeno y el carbono, ¿ya? Es así como se van a dar. Entonces vamos a tener también los pasos, ¿verdad? En el primer paso se une la glutamina con el CO2 y con el uso de ATPs me voy a formar el carbamoil fosfato. Luego tenemos el segundo paso en el cual este carbamoil fosfato se va a unir al aspartato y me forma el N-carbamoil aspartato. Luego vamos a cerrar el fenol con el dihidrofolato. ¿Cómo se va a ver ahí? ¿Ya? Se va a ver ahí. Perdón, dihidroorotato, no es el dihidrofolato, el dihidroorotato. ¿Ya? Entonces, es así como voy a cerrar este fenol. ¿Ya? Entonces, este dihidroorotato, mediante un NAD, que hago que pierda hidrógenos, lo convierto en orotato, y este orotato, que va a ser un intermediario, utilizo la fosforibosilpirofosfato, la que se ha activado, y formo oritidina 5-monofosfato, que va a ser así, la que se encuentra acá, oritidina 5-monofosfato. Entonces, esta orotidina monofosfato, para terminar, lo voy a descarboxilar mediante el CO2, y este CO2 me va a dar, ¿no?, como resultado una uridina 5-monofosfato. Es decir, esta orotidina 5-monofosfato le voy a sacar un carbono y lo voy a descarboxilar. Entonces, la uridina 5-monofosfato más el CO2, ¿ya? Entonces, en el intermediario que hemos formado, así como en el otro fue el IMP, este va a ser el UMP. Ya, entonces a partir del UMP yo voy a formar diferentes tipos de moléculas. En este caso yo se lo voy a unir al ATP, el cual me va a donar un fósforo, y le voy a formar UDP. Y si este UDP le quiero también formar UTP, este ATP le dona otro fosforito y me forma UTP. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago si quiero formar otras moléculas, como por ejemplo bases nitrogenadas pirimidínicas, como son la citosina o la timina? Entonces, ¿qué es lo que voy a ocurrir? Nuestro intermediario principal va a ser este, ¿no? El uridín trifosfato. Este uridín trifosfato, nosotros que vamos a formar, ¿ya? Para formar lo que es el CTP, vamos a necesitar esto. Ahora, vamos a utilizar
otras dos moléculas que van a ser la glutamina y el ATP, o sea, va a haber gasto de energía. ¿De qué se trata eso? Que la glutamina va a ingresar, ya, bueno, no va a ingresar, va a donar su nitrógeno, va a donar su nitrógeno, esta glutamina, ¿para qué? Para que reemplace al grupo cetona que está acá, al grupo amina que se encuentra acá, lo va a reemplazar. Entonces por eso necesitamos la glutamina. Y vamos a utilizar una enzima que se va a llamar la citosin-trifosfato. Ya, la citosin-trifosfato sintetasa. Entonces esta me va a dar la formación, miren cómo ella se encuentra activada, unido a su ribosa, y acá también va a estar unido a su ribosa y unido a sus 3 fosfatos, ¿no? Por eso se llama citosin-trifosfato. Y entonces el gasto energético innovo, en lo que se trata la vía para formar pirimidinas, me va a gastar 4 ATPs. ¿Por qué? Porque primero la síntesis de activación del fosforibosilpirofosfato me va a gastar 2, y el primer paso en la síntesis del uridín trifosfato me va a gastar también 2 ATPs, por eso gastamos 4 ATPs. Ya, y la vía de recuperación, ¿verdad? Utilizo la pirimidina fosforibosiltransferasa, en la cual del orato lo junto con el fosforibosiltransferasa, perdón, con el PRPP fosforibosilpirofosfato, utilizando esta enzima, y me forma OMP, ¿verdad? Y luego, si tengo uracilo, lo uno también a la fosforibosilpirofosfato y me forma UMP utilizando la misma enzima. Y si tengo timina y utilizo la fosforibosilpirofosfato, me forma TMP, ya me va a formar TMP. Entonces la síntesis de recuperación simplemente me va a gastar 2 ATPs, al igual que la síntesis de recuperación en lo que es la síntesis de las purinas, ¿no? Entonces tenemos ahora el catabolismo de las bases pirimidínicas. Entonces, para hablar sobre su catabolismo tenemos que hablar sobre lo que se ha formado, ¿no? Entonces nosotros formamos citosina. Esta citosina nosotros vamos a ver que le vamos a añadir oxígeno para que eliminar este grupo amina, ¿no? Eliminamos este grupo amina y se va a unir con su grupo oxígeno que se encuentra acá, o sea, un grupo cetona, y esto se va a llamar uracilo. Luego vamos a necesitar del NAT pH más H, el cual va a donar sus hidrógenos, ¿ya? A donar sus hidrógenos, y voy a formar dihidrouracilo. Miren, acá están los nitrógenos que se han formado, que se han sido donados. Y luego del dihidrouracilo voy a necesitar lo que es el agua. Voy a hidrolizar. Y el agua me va a ayudar. Va a empezar a cortar los enlaces. Y acá también sigue utilizándose el agua, ¿no? Empieza a cortar los enlaces. Y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar CO2 más amonio. ¿Ya? CO2 más amonio. Eso es el final de todo. ¿Ya? Entonces, aparte de CO2 más amonio, me va a quedar dos compuestos. O sea, en el caso de lo que es la citosina, me va a quedar también la beta-alanina, ¿ya? Más CO2 más amonio. Pero ahora vamos a ver cómo se va a catabolizar la timina. La timina también va a utilizar el NADPH para reducir a esta molécula, va a donarles hidrógenos, ¿no? Y entonces va a comenzar a unirse estos hidrógenos acá en sus carbonos de la timina. Entonces esto me va a hacer que se transforme en dihidrotimina. Dihidro porque tiene dos hidrógenos, timina. Y entonces voy a utilizar otra vez el agua como hidrolizante, ¿no? Y este agua va a hacer que se empiecen a romper los enlaces, miren, se empiecen a romper los enlaces, y luego me va a quedar como al final me va a tener una molécula que se llama la beta ureido isobutirato, o también llamada la N-carbomil beta amino isobutirato, ¿ya? Entonces esta molécula pues va a seguir siendo hidrolizada y me va a dar como resultado CO2 y amoníaco. Y luego lo último que me va a dar, así igual como que en la citosina me dio CO2 más nitrógeno más beta-alanina,
Entonces acá me va a dar CO2 más nitrógeno más beta amino isobutirato, ¿ya? Eso es el resultado del catabolismo de las pirimidinas. Entonces, como yo lo que he catabolizado es con la ribosa, pero ¿qué es lo que hago si yo quiero sintetizar desoxirribonucleicos? Es decir, cambiar ese azúcar ribosa por un azúcar pentosa. Entonces utilizo una enzima que se va a llamar la ribonucleótido reductasa. Pero ¿cuáles son los únicos que me voy a poder cambiar? Va a ser la adenina, va a ser la guanina y va a ser la citosina, ¿ya? Entonces esos van a ser las que se puedan cambiar en este caso utilizando esta enzima. Entonces utilizando esta enzima me queda lo que es, ¿no?, el ADP con su enzima, con su desoxirribosa, ¿no?, el ADP o desoxirribosa de GTP o desoxi CDP, ¿no? Entonces acá utilizamos la desoxirribosa, la ribonucleico reductasa. Ahora, acá está bien. Entonces, acá vamos a tener cómo formamos TMP, ¿ya? Porque hemos formado desoxirribosa de lo que es el AMP, hemos formado el CTP, ¿verdad? El ADP, perdón, el GDP y el CDP, pero no sé cómo vamos a formar lo que es el TMP. Entonces, ¿cómo lo formamos? Entonces, es un poco raro ver esto, pero va a ser el intermediario, ¿ya? Nosotros tenemos desoxi mejor dicho, difosfato de desoxiuridina. Eso va a ser el difosfato de desoxiuridina, el cual mediante el agua, ya acá va a venir agua y va a ser raro verlo. ¿Por qué? Porque la uridina normalmente no va a tener unido a su grupo, a su azúcar no va a ser una desoxirribosa, ¿verdad? Su azúcar siempre va a ser una ribosa. Entonces, luego vamos a tener a la desoxiuridina monofosfato. Y esta se va a transformar gracias a la timidilato sintetasa en desoxitimidin monofosfato, ¿ya? Y entonces al tener esto vamos a hacer uso también de lo que es el tetrahidrofolato, ¿ya? El tetrahidrofolato va a tener una misión muy importante para la formación de este timidin monofosfato. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros vamos a tener un medicamento que se llama el metrotexate. Este metrotexate va a ser un inhibidor de la hidrofolato reductasa. Entonces, al disminuir la tetrahidrofolato reductasa, como les dije, va a disminuir la formación de la desoxitimidin monofosfato y disminuye la síntesis del ADN. Pero ¿de quién queremos disminuir su ADN? Cuando se están formando células cancerígenas, ¿verdad? Esas células cancerígenas tienen su ADN y cuando nosotros queremos disminuir su síntesis, utilizamos metrotexate, ¿ya? Entonces eso va a ser utilizado para la terapia del cáncer. Entonces acá vamos a tener el ácido úrico, ¿ya? Que va a ser el producto final de la excreción de las purinas y va a ser un compuesto ureánico. Bien, este ácido úrico va a tener su excreción y su eliminación, ¿no? Entonces, su excreción va a ser más o menos 0.6 gramos por 24 horas y va a ser más que todo una eliminación del tipo renal en un 90%. Solo un 10% lo vamos a eliminar por el intestino. Entonces, va a aumentar en donde cuando tenemos una lisis tumoral, por ejemplo en leucemias, en linfomas, en algunas neoplasias, cuando ingiero fármacos citotóxicos y dietas ricas en carnes, en leguminosas, en mariscos y cuando tengo también hipertrigliceridemia. Entonces, el ácido úrico va a provenir de la santina oxidasa. Su excreción diaria va a ser de 400 a 600 mililitros y muchos fármacos van a inhibir su excreción renal por competición, ¿ya? Entonces, vamos a ver que también podemos tener otro tipo de desechos como la alantoína, ¿ya? Que son desechos de animales, ¿ya? Pero lo que nos va a interesar es la
la presencia de ácido úrico, porque me va a aumentar esto, ¿no?, en la sangre y me va a dar diferentes enfermedades. Por ejemplo, la gota, por ejemplo, la enfermedad de Leishman, que lo hemos visto, ¿no? Entonces también vamos a tener otro tipo de enfermedades como la santinuria, como la litiasis renal, como la inmunodeficiencias de algunas enzimas como la adenosina desaminasa. Entonces esos van a estar, son también herencias ligadas al sexo. Por ejemplo, la gota va a ser, ¿no?, va a estar ligado al cromosoma X, al igual que la Leishman también va a ser una enfermedad ligada al cromosoma X. Entonces estos son los cristales de ácido úrico. Nosotros vamos a poder observarlo. Entonces, ¿en qué enfermedades? En la gota, ¿ya? ¿Por qué? Porque la gota va a ser una enfermedad producida por acumulación de cristales de sales de urato o ácido úrico en distintas partes de nuestro cuerpo. Sobre todo lo vamos a tener en las articulaciones, en los tejidos blandos y en los riñones. Ahora, el ataque agudo de gota típico nos va a consistir en una artritis que va a causar dolor intenso y enrojecimiento de inicio por la noche en la articulación metatarsofalángica y del dedo gordo del pie. Entonces, la gota va a ser considerado un tipo de artritis por microcristales, ya como se puede observar acá. Entonces, el factor fundamental para la formación de la gota es la hiperuricemia, ¿no? Acá podemos ver los tofos cómo se van a almacenar en nuestras articulaciones. Estos son los tofos, ¿verdad? Y esta es en donde van a ser más afectados, ¿no? Normalmente los primeros en afectarse van a ser los dedos gordos, el dedo gordo del pie. ¿Por qué? Porque van a caer por gravedad, ¿verdad? Pero también, como ustedes pueden observar, se pueden afectar las diferentes articulaciones de nuestro cuerpo. Bueno, espero de que este segmento de ácidos nucleicos haya sido de su agrado y hayan podido comprender cómo es que se da el metabolismo de todo, ¿verdad? De la formación de lo que son los ácidos nucleicos en sí, cómo se da el dogma central de la biología, y así poder entender un poco más acerca de este tipo de macromoléculas que van a ser muy importantes, porque también saber de que al conocer bien cómo se da esta formación, ¿no?, de los ácidos nucleicos o cómo van a actuar para la formación de proteínas, ¿verdad? Entonces vamos a tener en cuenta y se nos va a hacer más fácil aprender qué tipo de enfermedades pueden estar arraigando que haya una alteración, ¿ya? Sí, muchísimas gracias por su atención.